Hace 32 años, yo recuerdo, vivía en Rosario, abrimos la mañana con mi madre, fuimos a desayunar y lo primero que hicimos fue escuchar la radio, como se hacía antes, y sale el comunicado de que se había copado las Islas Malvinas. Alejandro Videla, bienvenido a Noche Express. Vos fuiste uno de los soldaditos en esa época, seguramente, no sé si ese 2 de abril, o el 3 o el 4, que llegó a Malvinas a combatir por esta locura de los militares argentinos, ¿no? Sí, no, el 2 de abril en realidad yo estaba en Venado Tuerto porque ya había hecho el servicio militar y había salido en la primera baja. ¿Cuándo fuiste para allá? ¿Cuándo te llamaron? Yo estaba estudiando ingeniería electromecánica en estos momentos en la UTN, así que me llegó la cédula de llamada recién el martes 13 de abril. 10 días después, 11 días después. Y inmediatamente partí para el regimiento 12 de infantería, que era donde había hecho el servicio militar. ¿Dónde era eso? En Mercedes, en la ciudad de Corrientes, exactamente. Y bueno, en los próximos días ya partimos para el 16, partimos para el sur. Estuvimos un tiempo en Comodoro Rivadavia, luego en Caleta Olivia, luego una noche íbamos a ser trasladados más al sur, hicimos como 150 kilómetros, volvimos a Comodoro Rivadavia y de allí el día 23 partimos a Malvinas. O sea que estuviste desde el 23 de abril al 14 de junio en Malvinas. No el 14 de junio, porque nosotros estábamos en un lugar llamado Goose Green, Ganso Verde, que fue donde se dio la primera batalla terrestre a nivel del enfrentamiento entre dos fuerzas grandes, digamos. El Regimiento 12 de Infantería, con una sección, la sección C, o la compañía C, del Regimiento de Infantería 25, más algunos soldados del Regimiento 8 de Infantería de Comodoro Rivadavia. Éramos más de 1000 soldados que estábamos ahí en Ganso Verde y fuimos atacados por el segundo regimiento de paracaidistas británicos, en un combate que duró desde el 27 de mayo hasta el 29 de mayo, 8 o 9 de la mañana, es que nos rendimos. Entonces, ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó en ese combate? ¿Qué pasó? Porque la pregunta, tal vez tonta, lógica o no, es ¿mataste, no mataste? Si yo no mato, me matan. Tuve que salir corriendo, tuve que auxiliar a compañeros. ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Para un chico de 19 años, ¿no? Sí, bueno, en ese momento yo tenía 19, tenía compañeros de 18 años, por supuesto que hacía un mes que estaban en el servicio militar, ¿no? En sí el combate, digamos, transcurre como si fuera una película, digamos, ¿no? Porque uno no sé si actúa consciente, o si tiene tiempo para detenerse a pensar en las acciones del combate. Uno dispara, le disparan, ve pasar los aviones, ve pasar los proyectiles enemigos cuando son proyectiles trazantes, digamos, porque se ve la trayectoria del proyectil, siente caer los proyectiles de morteros cerca, los proyectiles de los cañones de los barcos que nos tiraban desde el estrecho de San Carlos. Es decir, es todo como estar metido dentro de una gran película, ¿no? Y yo creo que recién, y por supuesto, sumergido en el fragor de esa batalla, no hay un tiempo para detenerse a pensar si yo realmente estoy matando a un ser humano, digamos. ¿no? Está bien. Yo creo que por eso después viene el tiempo de la reflexión luego de la guerra, que provoca que muchos británicos, por ejemplo, se hayan suicidado, al igual que los soldados argentinos, por el hecho de haber participado justamente de algunas acciones que son, digamos, que van más allá de algún límite humano. Acá tengo, Alejandro, un pequeño ayuda a memoria, donde dice que a 32 años de la Guerra de Malvinas, que duró 74 días... Efectivamente, hasta el 14 de junio. Exactamente, hasta el 14 de junio del 82, dejó un saldo de 649 muertos, entre ellos oficiales, suboficiales y jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar. Mutilaciones, heridas de casi 1.300 soldados. Sí. Y además secuelas psicológicas que llevaron al suicidio a más de 350 combatientes de Malvinas.
Sí, en estos momentos esas cifras son más amplias, digamos, ¿no? En Argentina rondan los 500 suicidios. Y en Gran Bretaña también, cerca de 300 soldados británicos se han suicidado. ¿Y cómo lo tomás vos a eso? Porque si son ellos los que han ganado la guerra, ¿por qué se suicidan? Justamente, en nuestro país la mayor cantidad de suicidios se dieron durante los primeros 10 años, donde realmente el Estado se desatendió completamente, donde hubo un olvido, donde nosotros, fue un periodo donde no podíamos hablar prácticamente, los actos se hacían en base a organizaciones de los veteranos de guerra y no se conseguía trabajo, no había pensiones ni beneficios para los veteranos de guerra, a pesar de que en la época de Alfonsín salió una ley, sí, salió una ley de protección a los veteranos de guerra, pero no tuvo una aplicación. Y en Gran Bretaña, de buena fuente, porque bueno, yo tengo comunicación con Leslie Standish a partir de esta relación que iniciamos en el 2002, y por ejemplo el año pasado se suicidó uno de sus mejores amigos. Ya van 38 compañeros de su regimiento, del regimiento 2 de paracaidistas, que se suicidan. Y bueno, y uno piensa, decir, ¿cómo ganaron la guerra? Es lo que hablaba hoy, ¿no? El tema de haber entrado en combate, de haberse encontrado con tener que matar al enemigo que éramos nosotros o al revés. Lo que pasa es que en Inglaterra no se dio esto tanto del olvido, porque ellos, están mucho más acostumbrados a las guerras. Uh-huh. El Estado, en realidad, no está muy presente con el tema de los excombatientes allá. Son asociaciones civiles las que protegen a los veteranos de guerra. Pero en cambio acá no hay nadie que se haya hecho cargo en ese periodo que fue del 82 al 92, 95, digamos, ¿no? Entonces entra en juego esto, el hecho de haber matado, el hecho de haber morir, el hecho de que muchos compañeros hayan muerto al lado de uno, han hecho que en algún momento determinado en la posguerra la mente reacciona de esta manera, y la única escapatoria que uno puede encontrar es el suicidio. Pasó todo esto y ahora estamos en el año 2014. ¿Qué beneficio, qué cosa ha cambiado desde que ustedes vinieron de la guerra y desde este periodo de 12, 15 años de democracia que no les dieron prácticamente atención? ¿Cómo cambió la historia? Sí, realmente hubo un cambio muy acentuado, digamos, en el tratamiento de los veteranos de guerra. ¿A partir de quién? ¿De qué gobierno? Y el gobierno de Menem fue vuelvo a insistir, con Alfonsín salió una ley de protección a los veteranos de guerra, pero digamos no se aplicó, o tibio. Sí, exactamente, hubo un proceso más vale de desmalvinización en ese entonces. Luego con Menem salen las primeras pensiones, que eran pensiones graciables. Esto quiere decir que el Estado te la puede sacar en cualquier momento. Bien. O sea, no era una pensión de guerra. Cobrábamos 145 pesos, pero esto nos permitió incorporarnos al PAMI, por ejemplo. Por primera vez, año 90, 91 estoy hablando, accedimos a un sistema de salud. Ya habían pasado casi 10 años, digamos, ¿no? Y todos aquellos que requerimos de alguna ayuda de profesionales lo tuvimos que pagar de nuestros propios bolsillos, los que teníamos trabajo. Porque había muchos compañeros que no consiguieron trabajo por el hecho de ser excombatientes de Malvinas. Me incluyo, porque hasta que conseguí trabajo también pasé por esa experiencia, ¿no? El hecho de ser veterano de guerra. Y luego mejora un poco a partir de la llegada de Duhalde al gobierno, y por supuesto que el cambio definitivo se da con el gobierno de Néstor Kirchner, donde nuestras leyes se amplían, la pensión se triplica, y bueno, es una pensión de guerra. Y en la provincia de Santa Fe, con Obeid siempre obtuvimos algún tipo de beneficio a nivel de los impuestos inmobiliarios, y con Reutemann no, por ejemplo. Reutemann nos sacó algunos de los beneficios que teníamos, y en el último periodo de Obeid estuvimos a punto de lograr una ley muy completa que abarcaba varios beneficios, y esto se pudo hacer, con el socialismo con Wiener. Digamos, en la época de Wiener sale una ley en la provincia de Santa Fe que contempla no solamente el pago de las pensiones, sino la vivienda, el trabajo, la salud, porque también nos incluyen en IAPOS,
por supuesto descontándonos desde nuestras pensiones, becas para nuestros hijos. Y bueno, y esta ley se va a ampliar ahora en los beneficios con este gobierno de Bonfatti, porque por ejemplo nuestras pensiones provinciales van a pasar el día que nosotros muramos, van a pasar a nuestros hijos, pero de por vida, digamos. La van a cobrar ellos hasta el día de su muerte. Y en Venado Tuerto fuimos a golpear la puerta de cada uno de los candidatos de aquellas elecciones que ganó el doctor Scott. Él nos prometió que la municipalidad iba a tener las puertas abiertas para nosotros, y efectivamente así fue. Continúa en esta tesitura José Freire, que al contrario, mucho más todavía, porque ha incorporado a muchos compañeros en el trabajo. Le han puesto al patio interno de la Municipalidad de Venado Tuerto Héroes de Malvinas. Hay una galería con nuestras fotos, lleva el nombre elegido por nosotros, Ara Crucero General Belgrano, y fuimos declarados hijos directos de la ciudad, los que nacimos en Venado Tuerto, y ciudadanos ilustres aquellos que vinieron luego de la guerra. La cooperativa de Luz y Fuerza, la cooperativa de eléctrica nos da un beneficio al igual que los bomberos en cuanto al consumo de energía eléctrica, y ahora se suma la cooperativa de obras sanitarias, que a partir de ayer firmó un convenio con nuestras entidades de veteranos de guerra para que podamos acceder a un beneficio a nivel de lo que es el consumo de agua potable y de cloacas. O sea, Venado Tuerto hay que recorrer muchos kilómetros, hay que recorrer muchas ciudades para encontrar una ciudad que proteja tanto a sus veteranos de guerra y los cobije. Y vuelvo a insistir, los actos que se hicieron estos días, hay que recorrer muchos kilómetros para encontrar una ciudad que se dedique tanto a sus veteranos de guerra. Dame un minuto, hagamos una pequeña pausa, un pequeño corte, chicos, y volvemos, porque quiero saber, vos das conferencias en las escuelas primarias, te vas moviendo con tus compañeros o no, solo, pero bueno, quiero saber la opinión de los chicos, quiero ver qué dicen los pibes, si se realmente conocen este tema, si los padres les han contado, porque por ahí es como que a veces se ha quedado en el olvido. Yo le decía a Alejandro cuando recién llegaba al estudio, bueno, él lo sabe obviamente, yo lo he llamado siempre en distintas fechas. Totalmente. No, a mí no me gusta esta fecha justo, porque bueno, es como que se acuerdan de los veteranos de Malvinas nada más que el 2 de abril. Y nosotros hemos estado tanto en Canal 12 como en Canal 8 en julio, en octubre, en otras fechas donde realmente sí, ¿por qué trajiste a los pibes de la guerra? Y bueno, pero ¿y por qué no? Exactamente. Porque por ahí me preguntaban los técnicos, si no tiene ninguna fecha, pero ¿y por qué no? ¿Por qué siempre el 2 de abril? Claro. Bueno, en este caso lo hemos invitado porque está muy cerquita al programa nuestro. Pero bueno, vas a seguir viniendo vos, tus compañeros, tus amigos, seguramente en otro tipo de fecha. Pero dame un minuto, hacemos una pequeña pausa comercial y ya volvemos. El engaño y la complicidad